Bueno, pues buenos días. Me toca brevemente presentar a los y las 4 gestores y gestoras que tenemos la suerte de tener esta mañana con nosotros. Brevemente, si os parece, voy a decir algo de lo que sois o lo que hacéis y luego pues vamos pasando la palabra de uno a otro. Por razones técnicas, finalmente se ha considerado que hablara Miguel Zugaza el primero, porque tiene que quizá marchar antes de la hora prevista, después Rocío Gracia, después Malengual y finalmente José María Luna. ¿Qué decir de Miguel Zugaza? Pues se licencia en Historia de Arte en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987 y continuó sus estudios de tercer grado en el mismo centro. Su actividad profesional se inicia en 1986 en una empresa de servicios culturales, pero a partir de 1994 se incorpora a la Subdirección General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde permanece hasta 1996 y desde 1996 hasta 2002 ostenta el cargo de director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde pone en marcha un importante proceso de modernización de su actividad e infraestructuras. En enero de 2002 es nombrado director del Museo Nacional del Prado, cargo que desempeña hasta marzo de 2017, fecha en la que es designado para volver a dirigir el Museo de Bellas Artes. Bueno, su vinculación con Picasso es evidente. Cuando el Guernica llega por primera vez a España, se expone en el Prado, etcétera, 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 etcétera. Rocío Gracia actualmente es directora del proyecto para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. Hasta 2014 fue responsable de exposiciones y publicaciones en Laboral, Centro de Arte y de Creación Industrial en Gijón. Anteriormente fue directora de proyectos en la Fundación Santander, hasta 2016, desarrollando el proyecto de la candidatura de Santander a la Capital Europea de la Cultura y responsable del área de exposiciones de la Casa Encendida. Formó parte del equipo fundacional hasta 2006, desde el 99 hasta su disolución en 2013. Formó parte del colectivo curatorial y una agencia de producción, RMS, y como digo, lo que la trae aquí es un papel crucial en la gestión de muchísimas cosas que tienen que ver con esta conmemoración Pablo Picasso 1973-2023, conmemorando, como decíamos, o recordando el 50 aniversario del fallecimiento del artista. De Malengual no diré nada porque ya se la ha presentado, y de José María Luna, pues José María dirige en la actualidad la agencia pública que gestiona el Museo Casa Natal de Picasso, la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou, todos ellos en Málaga. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Granada, fue coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, dirigió en 2 etapas el Museo del Grabado Español Contemporáneo, también la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, comisariado, coordinado numerosas exposiciones de artistas modernos y contemporáneos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, como los conozco a los y las 4 y respeto y aprecio su trabajo, y muy brevemente, para pasarle la palabra a Miguel, diría que en el campo de la creación hay algo que es importante, que es la gestión. Los buenos artistas saben a veces gestionar muy bien su trabajo, es decir, hacerlo público, hacerlo visible, hacerlo asequible, hacerlo vendible, y a veces no lo saben. Pero sin gestores, sin gestoras que ayuden a que en una sociedad compleja como la que vivimos esas obras, esas creaciones de los artistas lleguen como tienen que llegar, es decir, con rigor,
con respeto tanto a los creadores como a los públicos, la función de los gestores y las gestoras es muy importante. Y aquí tenemos 4 grandes profesionales. Empezaré por Malengual, que creo que es a la que conozco desde hace más tiempo, figura fundamental. Si miramos al Museo Picasso de Barcelona, puesto que estuvo casi desde el inicio del museo, perdone usted, desde el inicio del museo, que a mí me interesa, y por lo tanto alguien que ha conseguido, que ha trabajado para que hoy digamos, la brillantez de la obra de Picasso sea la que es. Miguel Zugaza pues hizo posible un nuevo Museo de Bellas Artes de Bilbao. Fue cuando yo tuve el placer de colaborar con el museo y con él. Es fundamental para que el Museo del Prado sea lo que es hoy también, y actualmente está en lo que me comentaba metido, que le gusta, que es la renovación, la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Por lo tanto, un gran gestor y también alguien como Malén, como Rocío y como José María, que se toma en serio esto de gestionar el arte de los demás, cosa que no sucede en todos los lugares. ¿Qué decir de José María Luna? Que sin él la casa natal no sería lo que es hoy en Málaga. Él dice que sería mejor, quizás sí, pero no tendría la personalidad que tiene y que él le ha dado. La ciudad de los museos de Málaga, y lo digo de verdad no solo de la amistad, sino desde el convencimiento, no podría ser lo que es sin la buena gestión de José María. Rocío, que es a la que he conocido más tarde, es una figura fundamental para que esto que hoy en IBEN, que se llama Conmemoración Picasso 1973-2023, no haya descarrilado en algún momento durante este año. Por lo tanto, 4 profesionales estupendos, 4 personas que gestionan lo que gestionan muy bien, y estoy seguro que nos van a contar. No va a durar ninguna intervención más de 1 hora y media, me parece que es, pero la idea es que sus intervenciones no sean muy largas, muy extensas, para después intentar establecer algo que seguro que va a ser interesante y atrevido, seguramente, que es un diálogo. Por lo tanto, paso la palabra a Miguel Zugaza. Sí, muy bien. Bueno, pues sin perder tiempo, dar las gracias por la invitación. Yo creo que lo peor que hace Picasso es siempre eclipsar a los demás, ¿no? Entonces, está previsto a las 12:45 una mesa redonda sobre Manuel Ángeles Ortiz, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que poder cumplir con este horario. Por lo tanto, yo quiero reconocer que estoy aquí por un chico de Pulpí, un chico de Almería, que se llamaba José Guirao, que, bueno, entre otras cosas ha inventado esta celebración sobre Picasso, ¿no? En este 50 aniversario de la muerte de Picasso. Pero para mí personalmente, en mi vida profesional, significó, bueno, pues su invitación a formar parte del equipo del Reina Sofía en la larga dirección que hizo en el Reina Sofía. Para mí fue realmente un episodio profesional extraordinario, ¿no? Y además me permitió contactar o responsabilizarme de alguna manera de Picasso, de qué hacer con Picasso, ¿no? Y de hecho, aunque tenemos muy poca memoria en el tiempo que estuvimos juntos en el Museo Reina Sofía, él en la dirección y yo en la subdirección, pues entre otras cosas lo que hicimos fue cambiar la posición del Guernica, ¿no? Estaba metida, no sé si os acordáis, en una especie como de urna o de pecera, ¿no? Por el miedo de que ocurriera algo con algún atentado, alguna cosa con la obra, y bueno, pues le sacamos de esa urna y lo colocamos en el sitio donde ahora se ve, que se ve muy bien, y creo que es un sitio estupendo para ver este cuadro tan extraordinario, ¿no? Por lo tanto, el bautizo sobre Picasso y sobre qué hacer con Picasso y cómo colocar a Picasso fue muy importante. Luego me correspondió tener el privilegio de la dirección del Museo del Prado, y ahí sí, yo creo que
sí hubo como todo un trabajo, creo que hay una diapositiva, no sé si me podéis dejar, ¿puedes proyectar el...? Voy a utilizar muy brevemente, voy a intentar ser breve, pero he preparado un pequeño PowerPoint que yo creo que puede ayudar a ver. Bueno, saqué ayer esta fotografía de una de las estantes de la biblioteca, ¿no? Que están los catálogos que hicimos durante el tiempo que me tocó dirigir el Museo del Prado, ¿no? Y se ve, si reconocéis algunos de los catálogos, de los proyectos que tuvieron que ver con Picasso, que tuvieron a Picasso como protagonista, ¿no? Y la verdad es que en 15 años en la dirección del Museo del Prado fuimos muy insistentes a la hora de reconocer a Picasso en el Museo del Prado, ¿no? El museo del que fue el mismo director, y hicimos exposiciones como el retrato español del Greco a Picasso, más tarde Picasso, Tradición y Vanguardia, que fue un proyecto en colaboración también con el Reina Sofía, una cita a la que al final de mi intervención volveré, y también presentamos en la Galería Central del Museo los Picassos del Kunstmuseum de Basilea, que era como una pequeña retrospectiva picassiana en el centro del museo, o el Greco y la pintura moderna, que dedicaba un capítulo muy decisivo de la exposición a la relación entre el cretense y el malagueño, ¿no? Y también desde el Prado tuve la oportunidad de colaborar en proyectos muy importantes de revisión de Picasso con la tradición artística, como fue Picasso y los maestros, en el que lo organizó Anne Baldessari como comisaria en París, en el Gran Palais, y también de obligarle a Anne Baldessari y a Claude Picasso que cuando cerraron el museo por las obras de reforma del Museo Picasso en París, iniciaban una itinerancia de su colección, que la primera salida en bloque, una selección muy amplia de los fondos del museo, viajaran al Reina Sofía, viajaran a España y se presentaran en el Reina Sofía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que han sido 15 años de una enorme colaboración, ¿no? Hubo también un episodio muy pequeño, pero fue una obra invitada, pero creo que muy interesante, que fue el préstamo que nos hizo el Museo Pushkin del cuadro al que te has referido, ¿no? De la niña, del acróbata encima de la bola, que esconde el retrato de Iturrino, ¿no? que es un lienzo reutilizado, como nos ha comentado Malen en su magnífica conferencia, ¿no? Y tomo el hilo por ahí de ese cuadro y de su relación con Iturrino y de esa exposición, la primera exposición de Picasso en la Galería Vollard de Ambrose Vollard en 1901. Con motivo de esa exposición y de otras exposiciones sobre la nueva escuela española que se celebraron en París en ese arranque del siglo XX, el crítico Félicien Figus en la Revue Blanche habló de lo que él denominó la invasión española, ¿no? Un poco a lo que te has referido en tu conferencia, ¿no? Y él decía, refiriéndose en concreto, yo creo que a Picasso, ¿no? Todos estos artistas españoles tienen temperamento, casta e individualidad, aunque no tienen su gran figura, el conquistador que lo absorbe y lo renueva todo, con el que todo empezará de nuevo y que dará forma a un universo ilimitado. Y termina con una pregunta: ¿cuál de ellos, el momento ha llegado, será su Greco? ¿No? Por lo tanto, a Picasso, ya desde que se presenta en el gran escenario del arte moderno, que es París, en 1900, no solo tiene que competir contra sus contemporáneos sobre el arte que se está haciendo en su tiempo, el arte que le corresponde en su época, ¿no? Sino también le corresponde revivir una determinada tradición, volver a empezar esa tradición, como dice el crítico francés, ¿no? Y sobre eso le dimos vueltas y revueltas en el Museo del Prado en todos estos proyectos. Y entonces, ¿dónde colgar a Picasso después de todas estas idas y venidas, ¿no? Pues yo le haría la pregunta, o devolvería la pregunta y diría: ¿dónde quería Picasso estar expuesto, ¿no? Porque él, yo creo que nos deja señales como muy precisas, ¿no? de sus intereses en este sentido, ¿no? En el mismo 1991 presenta este magnífico cuadro, La mujer en azul, en la Exposición Nacional de Madrid, y
es un cuadro que no lo recogió Picasso, lo dejó. Puede ser un olvido. Es raro, que Picasso se deje olvidado un cuadro así, ¿no? En el momento además que ha tenido su primer gran éxito en París, ¿no? Lo deja para que entre en la bodega, en el depósito de los museos del Museo de Arte Moderno de entonces, ¿no? La obra, este cuadro, pasa desapercibido hasta que Fernández del Amo, el director del Museo de Arte Contemporáneo en los años 50, lo descubre en la bodega y del museo entre las obras que podía contar para construir el nuevo relato del arte moderno en España, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empieza a actuar de una manera decisiva. Era el único Picasso en las colecciones públicas españolas durante muchos años, prácticamente en las colecciones ya antes, bueno, no, digamos, eso es una donación de un particular, o sea, entre las colecciones así ordenadas, digamos, desde lo público, era la única obra, ¿no? Hay que esperar hasta el año 64, cuando se adquieren el pintor y la modelo, 3 magníficos cuadros del periodo final de Picasso, pero ya estas obras entran a formar parte del Museo Español de Arte Contemporáneo, cuando Picasso tenía 83 años, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Pero bueno, podemos volver estos son los 3 cuadros, que también, digamos, remiten a una determinada tradición, pero no me voy a meter en ello. Volvemos un poco a este joven Picasso, ¿no? Y lo que delata la mujer en azul, si consigo pasar la diapositiva. Bueno, a ver, recordáis la imagen que os la acabo de proyectar, ¿no? Ahora, lo que recoge de alguna manera esta obra sensacional es este vínculo ya con la tradición, ¿no? Él está, digamos, utiliza de alguna manera el conocimiento que tiene de una determinada tradición de la pintura, su admiración por los maestros, ¿no? En este caso Velázquez, ¿no? Que no es algo que le pasa solo a Picasso, ¿no? Le pasa también a Klimt, por ejemplo, ¿no? Casi de una forma contemporánea. Lógicamente, los modelos de Picasso eran los del Prado para Velázquez y los modelos de Klimt eran los Velázquez del Kunsthistorisches de Viena, ¿no? Pero es algo, digamos, normal el impacto que produce, y sobre todo en artistas como Picasso, que están formados en el siglo XIX. No hay que olvidar que es hijo de un pintor, de un profesor de pintura, y por lo tanto su formación es una formación como un artista del siglo XIX, aunque su carrera digamos, le lleve a cambiar esa historia del arte, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues cuando hemos visto algunos de los apuntes hoy a la mañana de sus primeras visitas siendo un niño al Prado, pues bueno, empieza a relacionarse con esos modelos del pasado, ¿no? Y que van a ser tan importantes para él. Este es un cuaderno magnífico de dibujos que hace viajando de La Coruña a Málaga, ¿no? Y paran en el Prado y llega el niño, casi el niño Picasso, y empieza a tomar notas en el Museo del Prado, ¿no? O, por supuesto, el vínculo ya con el Greco, ¿no? No tanto con Goya. Goya es un artista para Picasso problemático, ¿no? No nos dará tiempo de hablarlo hoy, pero Goya no está tanto en la retina del joven Picasso. Y por supuesto, bueno, pues ya hoy ya ha quedado muy clara, ¿no? Esa influencia del Greco que va a ser constante, ¿no? durante yo creo toda la vida, ¿no? Y al lado del Greco, al lado de esa tradición, surge en paralelo esa otra tradición, ¿no? Esa doble genealogía a la que se incorpora el pintor, ¿no? La pintura española por un lado y la pintura francesa por otro lado, ¿no? Y manejar esa doble influencia es una cosa realmente, yo creo que de las más interesantes si analizamos el conjunto de la retrospectiva de
de Picasso, ¿no? Le pasa también a artistas, no solo le pasa a Picasso, ¿no? Hay un pintor español como José de Rivera, ¿no? Que hace su primera parte de su juventud en el París de principios del siglo XVII, que era Roma, ¿no? Y allí Rivera se encuentra con una doble tradición también, ¿no? Con la tradición de la digamos, o las dos tendencias del momento de la pintura romana de principios de siglo, ¿no? La influencia del naturalismo, la irrupción de Caravaggio, ¿no? Con el naturalismo, y al mismo tiempo la experiencia maravillosa del clasicismo de los pintores boloñeses, ¿no? Y de hecho lo que sabe hacer también Rivera, y yo creo que hay un vínculo muy interesante también entre Rivera y Picasso, es aunar esas dos tendencias que parecen contrapuestas, ¿no? pero que él consigue armarlas en su arte, ¿no? Pues un poco lo que hace Picasso es eso, ¿no? Y Picasso se encuentra por una parte con el arte español, cuya revisión la han inflamado los vanguardistas de la pintura francesa del XIX, Manet en particular, ¿no? Y en el otro sitio, pues la tendencia al orden, ¿no? Al idealismo, que se refleja en la obra de Cézanne, ¿no? Que es otra influencia decisiva para lo que va a pasar, ¿no? También el propio Cézanne revisando su propia tradición, la propia tradición del clasicismo francés, que es muy interesante también, ¿no? Poussin, en la correspondencia de Cézanne encontramos constantemente la vocación a Poussin como el cimiento, ¿no? para construir su propia tradición, ¿no? Una tradición que la toman de forma muy directa los contemporáneos ya de Picasso, ¿no? Matisse en particular, y esta es una obra, yo creo que fantástica, que refleja esa influencia, ¿no? Pero, como se ha comentado, hay un momento también, un capítulo decisivo, que es el encuentro de Picasso con esta obra en concreto, ¿no? Con la obra que perteneció a Ignacio Zuloaga, que la pudo ver en el apartamento de Zuloaga en París, y que causa nada más y nada menos que la inspiración, de alguna manera, formal por lo menos, de las señoritas de Aviñón, ¿no? Pasando también por el tamiz de Cézanne, es decir, sin traicionar a ninguna de las dos tradiciones. Yo creo que ahí se unen las dos tradiciones, que las sabe relacionar estupendamente Picasso, ¿no? Bueno, iba a hablar aquí también de una confusión también muy interesante que se produce en la revisión del arte retrospectivo, y es las dudas que ha generado siempre reconocer obras de Zurbarán y obras de Georges de Latour, ¿no? Esta especie, un gran pintor clasicista francés al lado digamos, del gran naturalista español, ¿no? Y como, curiosamente, los historiadores nos hemos encontrado siempre con la dificultad de saber identificar de hecho, este cuadro que se localizó en una institución pública española, este San Jerónimo leyendo la carta, la atribución que tenía la obra en su origen era Zurbarán, ¿no? Y de hecho, bueno, era claro que era una obra de Georges de Latour, ¿no? Es decir, nos manejamos siempre y avanzo muy rápidamente, señales que nos da Picasso. Picasso, cuando termina la guerra, año 46, hace una donación, varias obras, al Museo de Arte Moderno, que dirige Jean Cassou, bilbaíno de nacimiento, y le pone una condición, una única condición, y es poder ver estas obras una noche en el Louvre. Es decir, que sabía muy bien que sus obras las donaba al Museo de Arte Moderno para estar explicando el arte moderno, pero él tuvo y fue satisfecha esa petición, ¿no? También cuando tiene que recordar a artistas, hoy le comentaba a Malén que un artista muy importante en esta colonia de artistas españoles en París es Julio González, ¿no? Cuando muere Julio González,
Picasso le dedica esta maravillosa Vanitas, ¿no? Este maravilloso homenaje, ¿no? Que sirve para introducir otro tema muy interesante también, y voy muy rápido. Cuando él es director del Museo del Prado, Picasso es director del Museo del Prado, se hace en París, durante la guerra, se hace en París una exposición de los bodegones de Goya, en la Galería Rosenberg. Y Picasso trata de que el gobierno español, el gobierno republicano, que no estaba para comprar cuadros de Goya, adquiriese alguno de estos bodegones. Este terminó en el Louvre, ¿no? Y este en la colección de Oskar Reinhardt, un coleccionista suizo, y no se pudieron comprar en su momento para el Prado, aunque esa era la intención de Picasso como director, pero provocó en Picasso una reacción realmente extraordinaria, ¿no? Los bodegones de Goya él conocía, los bodegones de Goya los pintó Goya durante la Guerra de la Independencia, por lo tanto están llenas de una drama muy particular relacionado con ese momento de la historia de España, y Picasso retoma, digamos, esta relación con las obras, con este tipo de naturalezas muertas, ¿no? Seguimos rápidamente y ya estamos a finales de los años 50 bueno, empieza ya el encuentro ya totalmente directo, las citas directas de Picasso con los maestros del pasado, y una muy importante es la relación con las Meninas, coincidiendo con el centenario de la creación de las Meninas. Hace toda una larga serie que conocéis y que no dudó en cederlo o donarlo al Museo de Picasso de Barcelona, creado, digamos, a partir de la importante donación que recibió digamos, del Picasso original. Y yo siempre he pensado, bueno, ¿y por qué no lo hizo a Madrid o por qué no lo hizo al Prado, ¿no? Yo creo que era como llevar las Meninas a Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que estaba muy bien, ¿no? Es una decisión, yo creo que personal y muy acertada, ¿no? Y entre otras cosas porque yo creo que para Madrid y para el Prado, él pensaba en esta obra en concreto, ¿no? Que es el Guernica, ¿no? Y que, bueno, la verdad es que ha dado muchas vueltas, pero yo creo que al museo que él dirigió durante la guerra, es decir, cuando está pintando el Guernica, Picasso es director del Museo del Prado, ¿no? Y luego, aunque puede ser, está Genoveva Tussell aquí, que es la gran experta, pero no sé cuántas señales dio de cuál era su verdadera voluntad, la verdadera voluntad de Picasso, pero yo he traído aquí un testimonio que yo creo que es bastante directo, ¿no? de esa voluntad de Picasso de que esta obra llegara a España y se vinculara con el Museo del Prado, ¿no? Y es Jorge Semprún quien, visitándole a Picasso en la Californie, recuerda lo siguiente, es un entrecomillado: para Pablo Picasso, cuando el Guernica pudiera volver a España, o sea, después de la dictadura, sería para estar en el Museo del Prado. Lo que a Picasso le hacía ilusión, lo que deseaba, con una mezcla de seguridad y de incertidumbre, de orgullo y de modestia, era que se supiera de dónde venía su pintura, de qué tradición, a la vez mantenida y traicionada. En una palabra, que en el futuro y desconocido visitante del Prado pudiera contemplar su Guernica después de haber contemplado las pinturas negras de Goya. Y termina así Semprún: pues sí, entre Goya y Picasso empieza y culmina la pintura moderna, ¿no? Es como una especie de gran emblema, ¿no? Y sobre el cual yo creo que no es necesario decir más, ¿no? Y a partir del Guernica, y a partir también, como nos hemos referido a Velázquez y las Meninas, ¿no?
Bueno, el Guernica terminó en el Reina Sofía, aunque llegó primero al Prado, luego terminó en el Reina Sofía, que es donde está muy bien colgado, estoy totalmente de acuerdo. Y también viajaron con motivo del Real Decreto del año 65, también se desvincularon del Prado, por ejemplo, la donación de Douglas Cooper, del gran crítico de arte Douglas Cooper, que donó al Prado, entre otras cosas, una cosa muy bonita, que es la paleta del pintor que conservó Douglas Cooper y este fantástico bodegón que también hoy, y el retrato de Josette de Juan Gris, que es otra obra realmente extraordinaria, ¿no? Me estoy alargando y ya muy rápidamente. Semprún tuvo como digo, esta idea, ¿no?, de hacer que Goya y Picasso se vieran la cara, y definitivamente esto lo logramos en la exposición Picasso, Tradición y Vanguardia. No movimos el Guernica, siempre el Prado parece como el elemento invasor o el elemento imperial, ¿no? Pues no, prestamos el 3 de mayo al Reina Sofía y se pudo ver frente al Guernica, entreverado entre las dos imágenes por Manet y los fusilamientos de Maximiliano, ¿no? Por lo tanto, creo que con esto ya dimos cumplimiento al deseo particular de Jorge Semprún, ¿no? Y bueno, más pistas sobre dónde quería verse, dónde quería colgar Picasso, pues bueno, pues todas estas relecturas que él hace de Delacroix, del propio Goya, de Manet, o esta serie final sobre los mosqueteros, que es maravillosa, ¿no? Al final de su vida, cuando se recupera después de la operación, yo creo que es como los últimos años de un superviviente que ha visto la muerte delante y revive un poco a través de este trabajo en torno a los mosqueteros, que de alguna manera hablan de la figura literaria, pero al mismo tiempo de todas esas tradiciones con las que se quiere relacionar Picasso, ¿no? Y he traído esta imagen porque este es uno de los primeros mosqueteros del año 67, y en la trasera de este cuadro hay una inscripción que dice Domenico Teotocopoulos van Rijk da Silva, ¿no? Por lo tanto, es casi como si fuese un reconocimiento como de la genealogía a la que quiere él pertenecer, ¿no? El Greco, Rembrandt y Velázquez, ¿no? Y bueno, de esta manera yo creo que nos da una pista muy importante. ¿Dónde queremos colocar a Picasso? Bueno, él le prestó a Matisse, no le donó ni le regaló un cuadro muy importante que es el Paisaje Otoñal. No he conseguido la imagen, ¿no? Y que Matisse lo colocó en la chimenea de su casa, en la habitación donde murió el propio Matisse, ¿no? Y yo creo que allí era también donde quería estar colgado Picasso, ¿no? Al lado de los grandes maestros con los que colaboró, compitió, ¿no? Y estableció. Cuando muere Matisse, Picasso le dijo a Penrose, Matisse me ha legado sus odaliscas, ¿no? Que es como hacerse, pues heredero de toda una larga tradición del arte, ¿no? Y bueno, pues quería terminar con esa declaración, ¿no? Sin más. Gracias. Miguel Zugaza, muchas gracias. No me quedaría con dos ideas solo, hay muchas más. Una, que quizá para ser moderno hay que traicionar a la tradición. Eso sería un tema que nos llevaría aquí mucho rato para hablar. Y otra es la relación del arte de los artistas y los museos, que también es otro asunto apasionante. En el caso de Picasso, como bien nos has ilustrado, pues fundamental, la relación con los museos, la relación con la historia y el conflicto entre innovar, avanzar y al mismo tiempo ser consciente de que se pertenece a algún lugar y hay una identidad. Pero bueno, a ver si nos da tiempo después para hablar de esto y de otras cosas. Paso la palabra a Rocío Gracia. Como les decía, la figura central
para que tantas exposiciones que están teniendo lugar en España en un marco que yo creo que es muy positivo de relación franco-española. Creo que es muy positivo que dos países tan cercanos y a veces tan lejanos se hayan puesto de acuerdo para no solo celebrar, porque celebrar es un día, sino llevar a cabo esta aventura. Y también creo que hay otro aspecto muy interesante, que es que España este año se está promocionando en el exterior unida a Pablo Picasso. Y eso de alguna manera es nuevo. Creo que es la primera vez que España ha tomado esta conciencia de que hay un gran capital cultural que es Picasso y lo ha hecho un poco más suyo. Pero bueno, te paso la palabra. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Yo también tengo que recordar lo primero a José Guirao, evidentemente, ¿no? Y ahora recordaba también cómo a él le gustaba hablar de ese Picasso que está siempre en el continuo de la historia, que está jugando atrás, adelante, que para él todo era presente, ¿no? Que, como le gustaba decir, una cosa así como muy de Malraux, ¿no? Con el que también se escribía. Y yo creo que la celebración, el nombre del programa, que es Celebración Picasso 1973-2023, el programa en sí, que no es de las instituciones, refleja un poco todo eso, y además la versatilidad de Picasso, y ha podido mostrar esa parte inédita, ¿no? Cada proyecto partiendo desde cada institución, al que se hace posible gracias a esa estructura, ¿no? que yo creo que lo que ha hecho que no se descarrile fue el planteamiento desde el principio de esa estructura, ¿no? Hablaba antes de un documento que he encontrado ahora haciendo las memorias, ya que estamos casi de cierre, del planteamiento que tenía que tener la Comisión Nacional, un documento de José Guirao, que decía: en dicha comisión tendrán cabida representantes de instituciones públicas y privadas que participen en la organización, divulgación, promoción y patrocinio de las actividades a celebrar. Y yo creo que mucha parte de la viabilidad del proyecto en todos los sentidos ha sido posible gracias a esa implicación en la Comisión Nacional y luego ya en las comisiones ejecutiva e interadministrativa, de un proyecto que efectivamente es binacional, que se inicia en Montbán, que yo no sabía, hasta ahí llega la cosa de Picasso, ¿no? Y con esa cumbre franco-española, donde se decide hacer de esto un proyecto también de diplomacia cultural, por parte de las presidencias de Francia y España, y donde se forma esa comisión bilateral donde ya están los comisionados, ¿no? Y donde ya se inicia ese proyecto lanzado, es verdad, desde Francia, desde el Museo Picasso París, Laurent Le Bon, y que recoge aquí la figura del comisionado español, ¿no? De José Guirao. Y con la aportación, lo mismo estoy siendo un poco caótica, pero bueno, la aportación que es, no es, digamos, es distinta, cada uno poniendo sus potencias, ¿no? El Museo Picasso París haciendo un ejercicio muy arriesgado, yo creo, que es el de ser el gran prestador para las más de casi 50 exposiciones del programa oficial a nivel internacional, Europa principalmente, y Estados Unidos, Nueva York, con algunos proyectos fuera del centro, y vaciarse por completo, ¿no? Que esa fue la apuesta del Museo Nacional Picasso París, mientras que en España lo que sí se ha conseguido, y yo creo que ha sido un gran éxito también, es una estructura que ha permitido, por un lado, implicar a todas las administraciones, a todos los niveles. Hay 3 ministerios implicados: Presidencia, Cultura y Exteriores. Están todas las ciudades picasianas, que se llaman Madrid, Málaga, Barcelona y Coruña, y también las respectivas consejerías de cultura autonómicas. Pero también, y en esa parte yo creo que es la parte novedosa, está también implicada Televisión Española, está implicado Patrimonio Nacional y está implicado Tour España. Y esa parte, yo creo que Picasso es verdad que había tenido una conmemoración en el año 81, cuando vuelve el Guernica,
pero no había habido tantas conmemoraciones, o no se le había celebrado tanto, ¿no? Esta era una oportunidad de celebrarle y también de reivindicarle por parte española. Y se ha hecho mucha insistencia de esto, la tierra natal de Picasso, su tierra de adopción, Francia. Y creo que esta apuesta ha sido importante precisamente por reivindicar ese lado español genial, ¿no? Y ese lado artístico, que es la parte que ha cogido Tour España para hacer una promoción grande del patrimonio español, de los propios museos y sobre todo para equipararnos a ese turismo cultural de patrimonio en el que Francia pues, nos gana la mano, ¿no? Y ponernos al mismo nivel, porque seguramente lo tenemos, ¿no? A nivel patrimonial. La implicación de Tour España ha sido muy importante y ha sido una implicación de contenidos y también económicamente muy fuerte. Eso lo pueden hablar mucho mejor que yo los museos Picasso, que han estado también participando de esa difusión. También Televisión Española ha hecho una apuesta fuerte en el seguimiento del propio Año Picasso, en la producción, se han producido documentales, y una parte que me parece que es relevante es la puesta en valor también del archivo de Televisión Española, que es algo quizá más invisible, pero han reunido un poco toda esa parte documental donde han salido joyas auténticas de documentos, lo cual permite tener un fondo al final de ese seguimiento, esa fascinación por Picasso que no empieza ahora y que desde luego no va a acabar tampoco con esta celebración, ¿no? Esta estructura tan comprensiva, ¿no? Decía, a nivel de asuntos exteriores, también la participación de la ECID y de las distintas embajadas, de una forma muy importante la Embajada de París, la Embajada Española de París, pero también, antes decía, que ha llegado Picasso a Namibia, ¿no? Han hecho acciones desde la dificultad también de sacar a Picasso, ¿no? Porque tiene sus complicaciones, primero por lo caro que es moverlo, y luego también pues porque tiene los temas de derechos pues también son algo que hay que trabajar con ello, ¿no? Pero yo creo que la divulgación de este proyecto ha sido muy importante. Desde el principio hubo una idea de darle una cohesión a todo el programa, y eso era un reto también, porque las conmemoraciones en muchos casos se diluyen un poco, ¿no? Los grandes hitos de las exposiciones, que han sido muchas en este caso, diluían el marco general, y quizá sí se ha conseguido que haya un poco una cohesión a ese nivel de imagen de todos esos proyectos tan variados que han surgido de las instituciones, y que, como digo, han dado lugar a ese gran programa de exposiciones, pero sin olvidar también la parte de educativa, que siempre se quiso desde el principio y que ha tenido sin duda mucho más desarrollo aquí en España, por la implicación, sobre todo, yo creo que principalmente de las instituciones municipales, ¿no? Que son las que hacen cultura de base, digamos, y que tienen más tradición también de hacer este tipo de actividades que no son tanto académicas, o que son académicas pero que buscan una proyección más general, y que han conseguido ahora que estamos haciendo esa memoria, pues va a quedar una memoria muy amplia de actividades de todo tipo, donde se ha podido ver a un Picasso inédito en muchos casos, o menos conocido. Digamos que yo creo que grandes sorpresas de Picasso quizás no haya habido para los conocedores, pero sí se ha divulgado mucho mejor esa variedad también, ese Picasso menos pintor, ¿no? Con las exposiciones de escultura, el Picasso poeta, que es sin duda menos conocido, o la parte de cerámica, que también era conocida por los especialistas, pero quizá no para el gran público. Y toda esa gran variedad también ha tenido esa repercusión a nivel público, ¿no? A través de programas que yo creo que con esa gran variedad también intentan
Picasso siga siendo un artista de hoy, ¿no? Algo que quizá para nosotros es algo evidente, pero que los jóvenes pues quizá no lo tengan tan claro, ¿no? Y hay que recordarles también ese peso de la tradición de la que Picasso quiso formar parte y forma parte como algo también muy relevante, ¿no? Ahí ha tenido un papel fundamental desde la Comisión Nacional la parte de comunicación, la página web, la parte de redes sociales, con la que también se han tratado de abordar las contradicciones también como le gusta recordar al actual comisionado Carlos Alberdi, de un artista que es un artista del siglo XIX, ¿no? También miraba que la exposición de Brooklyn estaba desde los inicios, ¿no? Esta exposición que ha sido la que ha planteado el tema de Picasso maltratador, que ha sobrevolado. Picasso es inagotable y también parece que en esa contestación, ¿no? Todavía molesta mucho esa figura de Picasso, como esa gran figura de genio, hombre, que yo creo que era en general voraz para todo, ¿no? Y efectivamente, pues a través de la comunicación, de ser muy transparentes, pues yo creo que se ha conseguido explicar un poco, sin entrar en otros temas, esa parte, ¿no? Y luego una cosa que yo creo que es importante de la Comisión Nacional es esa apuesta por buscar también la participación privada, que en este caso se materializó a través de la donación de Telefónica, que supone la mitad de la aportación, ¿no? El total son 6 millones de euros, la mitad lo pone Telefónica como empresa colaboradora del evento en España, y también un patrocinio sobre la página web, ¿no? Tiene esa doble figura Telefónica que ha permitido la financiación casi un poquito por encima del 40% de los proyectos, ¿no? En actividad. Que ahí, evidentemente, Telefónica, la otra parte importante es Hacienda, es el Estado, ¿no? Que además ha puesto, y esto parece que es una cosa menor, pero yo creo que es importante, esa parte de la garantía del Estado, esa ayuda en el movimiento de obras que son muy caras de mover, y ese aval del Estado que ha permitido pues, poder financiar también por ese lado las exposiciones, y que esta es la primera vez que se otorga la garantía del Estado también a instituciones que no son del Estado central, que eso me parece también muy importante porque ha sido muy polémico en el Ministerio, y creo que es importante porque son no solo los museos que tienen titularidad municipal, sino también instituciones privadas, como ha sido el caso de Casa Encendida, que ha podido acceder en razón del interés general a esta garantía del Estado, con esa participación mixta, que yo creo que es algo que también es muy, ¿no? que también José Guirao reivindicaba mucho, ¿no? Esa colaboración conjunta para los proyectos públicos, ¿no? Y que ha sido además muy flexible, en lo cual hay que agradecer que Telefónica haya entendido que tenía que ser así, porque también se permitió, se habilitó para que cada institución pudiera acceder a otros patrocinios, y así ha sido el caso, ¿no? Han entrado desde empresas como ha sido Chanel, que estaba ya con su archivo en la exposición del Thyssen, pero que además patrocinó la exposición, y hasta pues, distintas fundaciones, la Caixa, muchas fundaciones que han entrado en cada proyecto particular, ¿no? Haciendo de esto pues, una pléyade de apoyos que seguramente es difícil repetir, porque ahí la figura de Picasso es un atractor, ¿no? Es una forma, supongo que facilita mucho la obtención de estos recursos, pero que quizás sea un ejemplo para seguir en el futuro en esa difícil gestión de la cultura en proyectos de este tipo. Y ya me quedo ahí. Muchas gracias, Rocío. Quizá rescatar brevemente de lo que yo he entendido, lo que has contado. Por un lado, que esta conmemoración se podría, por lo menos, definir como un proyecto de Estado, por lo tanto, algo que tiene que ver con las políticas culturales.
y que tiene que ver con la economía de la cultura, y que tiene algo que ella ha resaltado que a mí me parece significativo, que es que cuando hay colaboración entre la sociedad civil y la administración pública se pueden conseguir más cosas que cuando eso no sucede, y que lamentablemente, esto lo digo yo, en nuestro país no es tan frecuente. Esto por un lado. Luego, por otro lado, la cuestión que podíamos, como metáfora, hablar de la repatriación de Picasso a España. Todo esto ha generado una especie de competición muy sugerente entre Barcelona, La Coruña, Málaga y hasta Madrid. Y luego un tercer aspecto que creo que también es muy significativo sería el Picasso digital. O sea, nunca se había digitalizado tanto a Picasso, hasta el punto que si tienen interés en la web de Televisión Española se van a encontrar con todos esos regalos de todos esos documentales. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos la palabra entonces a Malengual, que creo que ahora no nos va a hablar tanto de los artistas españoles de Picasso en París, pero entiendo que nos va a hablar de algo que tiene que ver con el primer museo monográfico, afortunadamente, que tenemos en España dedicado a Picasso y que sigue estando en Barcelona. Gracias, Pepe. Prometo ser muy breve. Estoy aquí sustituyendo un poco a Emmanuel Guigón, el actual director del Museo Picasso de Barcelona, que no ha podido venir por motivos variados, profesionales y privados. Y él le habían propuesto un título que él acostumbra, es como una boutade surrealista, Picasso no existe. Bueno, pues Picasso existe, como podemos ver, y cómo nos ha invadido, no solamente ahora con el año de la celebración Picasso, sino también unos años antes, que Pepe y José María van a recordar muy bien, y Miguel también supongo, con Picasso y la Méditerranée, que se hicieron muchísimas exposiciones, sobre todo en Francia, Italia y alguna en Barcelona, en España también, pero bueno, ahora realmente se ha hecho, como ha explicado Rocío, esta unión franco-española para hacer tantísimas exposiciones que yo creo que oficiales son como unas 60, y luego las que han ido surgiendo en plan un poco satélite, o sea, millones de exposiciones. Bueno, esto yo creo que ha servido también para ver la parte francesa de Picasso, pero también la parte española. Y para ello quería hablar un poco del Museo Picasso de Barcelona, que fue creado en el año 1963. No sé, los más mayores recordamos que cuando tomabas una enciclopedia, siempre ponía Pablo Picasso, pintor francés, nacido en Málaga. Bueno, esto con los años, por suerte, ha ido cambiando y ahora ya no es un pintor francés nacido en Málaga, sino es un pintor español nacido en Málaga y que ha vivido 70 años en Francia. Esto se ha conseguido. Yo creo que una parte muy importante fue con la creación del Museo Picasso de Barcelona. Este museo se creó en el año 63, después de hablar Jaume Sabartés, que era un amigo de Picasso de la época de Barcelona y luego fue secretario suyo personal a partir de 1935, de dar la donación de obras que tenía a una ciudad. Y en principio se había barruntado Málaga, pero bueno, luego fue precisamente el propio Picasso que dijo que no, que era mejor darlo a Barcelona. ¿Por qué darlo a Barcelona y no a Málaga, si Picasso había nacido en Málaga? Bueno, quizá porque nació, quizá como artista más consagrado y de allá saltó a París, es un motivo. Segundo, que yo creo que es el más importante, por la actuación de la sociedad civil, lo que ahora llamamos sociedad civil barcelonesa. En Barcelona se habían hecho exposiciones de Picasso importantísimas, un poco combatiendo a toda la estructura rígida franquista, ¿no? Por ejemplo, recordamos las exposiciones en la Sala Gaspar en los años 56-58, en la cual había, en la puerta de la Sala Gaspar había guardias a caballo montando para que no hubiera manifestaciones, y la gente se lo tomó no solamente para ver a Picasso, sino también como una manifestación antirrégimen, ¿no? Entonces daban la vuelta a la manzana y la gente volvía y volvía y volvía y volvía. Se hicieron los murales del Colegio de Arquitectos, se habían hecho muchas actividades en torno a Picasso, se había reivindicado, era la única ciudad de España, la única sociedad civil española que estaba reivindicando la palabra el artista de Picasso. Entonces, Picasso no hace donación de estas obras, hace su amigo Sabartés que él se las había regalado en su momento, pero Picasso sí que supervisa la maqueta, la creación del museo. Él no vuelve a España, obviamente, porque aún no ha muerto Franco, pero está supervisando la maqueta, la creación del museo. A esta donación que hizo Sabartés se unieron
Enseguida, donaciones de la sociedad civil catalana. Por ejemplo, tenemos donaciones de Vidal Ventosa, tenemos donaciones del propio Dalí, bueno, varias donaciones a las cuales se van a adjuntar alguna obra que va a adquirir el Ayuntamiento de Barcelona y al compromiso de Picasso de seguir dando un grabado numerado en memoria de su amigo Sabartés hasta que muera el propio Picasso. Y por eso tenemos una colección de grabados de última época verdaderamente extensa. Pero a ello se va a sumar en el año 68, yo siempre digo que mayo del 68 es un mes muy bueno, en Francia pues estaban en plena revolución y Picasso aprovechó ese momento, no sabemos si consciente o inconscientemente, de enviar las Meninas a Barcelona. Picasso tenía voluntad realmente que las Meninas fueran a Barcelona, como le dijo unos años antes a Penrose, a uno de sus biógrafos, a Roland Penrose, le dijo, él estaba muy descontento con la dispersión de las series de interpretaciones que había realizado, ¿no? Le Femme d'Alger, que hemos visto antes, y Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, ¿no? Entonces Picasso dijo, no quiero que con mis Meninas pase lo mismo que con las otras series, y para que esto no pase las voy a dar al Museo de Barcelona. Estas obras llegaron en mayo del 68 al Museo de Barcelona y fue una gran donación, y en el año 1970 finalmente fue la grandísima donación de todas las obras de juventud que se habían conservado en el domicilio familiar, que Picasso había hecho fotografiar a la muerte de su hermana Lola en 1958 y que empezaron una serie de trámites que fueron arduos, en la cual tuvo que intervenir, yo creo que la primera vez que colaboraron Francia y España en un tema relacionado con Picasso, porque tuvieron que mediar mucho, por una parte, el notario español Raimon Noguera, que era el notario de Picasso, y por otra parte Roland Dumas, que luego fue ministro, pero que era, como si dijéramos, el que llevaba la parte de la familia, la parte francesa de esta donación, hasta que al final llegaron a concluir que, bueno, que era Picasso el que donaba estas obras, pero eran unas obras de un pintor español que ahora estaba en Francia, pero las obras siempre habían estado en Barcelona depositadas. Bueno, se ve que fue bastante complicado, por eso tardaron tantos años, hasta el año 70, que finalmente dieron estas obras de infancia y juventud que nos hacen al Museo Picasso de Barcelona un museo único, porque podemos decir que es el único artista, lo que nosotros llamamos del ámbito occidental, desconozco otras culturas a este extremo, en el cual se puede ver la evolución de un artista desde niño, desde los 9 años hasta los 25, podríamos decir, 24, 25, en un solo espacio. Obviamente no están todas las obras de juventud, hay otras que conservó el propio Picasso y otras que están en manos privadas y en otros museos, pero sí viendo las obras de juventud de Picasso ves toda la evolución desde el niño al alumno aventajado que va por las academias de Bellas Artes, al rebelde que lucha contra estas academias, contra las enseñanzas de estas academias, al joven que va a París y descubre el arte francés y al joven que empieza su propio camino con la época azul y que luego va a abandonar. Por tanto, consideramos que el Museo Picasso de Barcelona, con la suerte que hemos tenido de tenerlo en Barcelona, ¿no? Pero que contribuyó de manera muy importante a romper con esta idea de que era un pintor francés, sino que era un pintor español que luego se fue a Francia. Nada más, gracias. Muchas gracias, Malén. Se me ocurre, por un lado, qué hacer con los museos monográficos. Aquí hay varios representantes de museos monográficos. La importancia que tienen como, digamos, como muestra amplia del legado del artista en cuestión y también su función hoy, en el siglo XXI, los museos monográficos. Por otro lado, se me ocurre también la cuestión de las nacionalidades, que es una cuestión muy actual, pero que no vamos ahora directamente a tratar. Y otro asunto que creo que también has mencionado es la generosidad, ¿no? Es decir, los artistas tienen muchas veces famas de todo lo contrario y sería otro tema para hablar, ¿no? La generosidad, el patrimonio
y la complicidad de la creación, digamos, con la socialización de la obra de arte. Paso la palabra a José María Luna, nuestro último interviniente. Bueno, yo voy a intentar también ser breve para que nuestros amigos que van a hablar de Manuel Ángeles Ortiz pues tengan también su tiempo. Pero lo que pasa es que no puedo evitar hacer un capítulo de agradecimiento y reconocimiento. El primero, desde luego, a nuestro amigo Pepe Guirao. Muchos aquí en este año picasiano le recordamos, no solo por Picasso, sino por tantísimas otras cosas. Además, en esta misa concelebrada que tenemos aquí ahora sobre nuestro padre Pablo Picasso. Agradecer a Antonio Sánchez especialmente ese absoluto interés en mantener este Art Jaén y mantenerlo vivo en modo de seminario y encuentro. Agradecer a la Fundación Caja Rural de Jaén, a mi amigo Luis Jesús, a mi amiga Pilar, la Fundación Unicaja, que también es colaborador nuestro en Málaga. Somos partícipes de esas exposiciones que he mencionado antes, de la casa natal. Luego, estaría bien, vamos a ver cómo lo articulo el asunto, porque lo mío... Bueno, darle las gracias a todos los que han aceptado la invitación, desde Miguel, que yo creía que el título era suyo, donde colocamos a Picasso, él creía que el título era mío, y resulta que seguramente sería de Antonio Sánchez, y Miguel ha aceptado el reto y lo ha superado con creces. Malen Gual, a Rocío también, a Pepe, que ya casi, como habéis visto, es un hermano mayor, no mucho más, pero un poquito más mayor, a Antonio, a Ricardo, a Beba, que está por ahí, a Guillermo, que le he visto llegar, a Joaquín Peñatoro, que anda por ahí, mañana vendrá el excesivo Fernando Castro Flores, inabarcable también, en fin, tantos amigos que han aceptado esta invitación y a la que les agradezco que estén aquí. Bueno, está por ahí Rosa Valiente, Paca Hornos, pero bueno, eso ya son comunes con Antonio y con la organización. Bueno, hablaba Pepe de los nacionalismos. Esto de Picasso, pintor francés nacido en Málaga, esto es hasta antes de ayer. Yo he tenido que escribir en el año, pues si no sé si no fue el 12, fue el 13, a la agencia EFE, al presidente, porque en una noticia, en una nota de la agencia EFE sobre una exposición de cerámica se decía eso, la agencia española EFE, es decir, el pintor francés nacido en... No, yo creo que era algo así como pintor francés de origen catalán nacido en Málaga, una cosa así. Entonces, ciertamente, yo creo que en este año 21, 50 años después de su muerte, Picasso ya no nos pertenece ni a los malagueños, ni a los coruñeses, ni a los madrileños, ni a los catalanes. Ya es un pintor, como se diría ahora, global. Es un pintor universal y es un orgullo que haya nacido en Málaga y es un orgullo que haya nacido en Andalucía, que se haya formado en La Coruña y Barcelona, aunque empezó formándose en esa tradición y es muy importante por vía paterna. Como bien ha dicho Malén, Picasso puede haber conocido toda la tradición y haber no roto, pero no definitivamente, de una manera la reinterpreta, la desmonta, la vuelve a montar, pero no rompe con su padre. En el sentido freudiano rompe con la tradición, pero no con su padre. Eso es una cosa que podría haberlo hecho porque su padre, antes has contado tú lo de Muñoz de Gren, y su padre podría haber sido una rémora, un freno a esa creatividad y a esa expansividad de Picasso. Y es verdad que eso empieza a suceder en Málaga. Porque a mí me gusta contar aquello de Rilke, el poeta austriaco que veraneó, que pasó unas temporadas también en Ronda y que decía que la patria de un hombre es su infancia. Ciertamente uno al final acaba recordando siempre su infancia porque es donde estamos, excepto desgraciadas y abundantes excepciones, pues cuando somos niños estamos felices porque el mundo porque no nos enteramos de lo que está pasando en el mundo, porque nuestros padres y nuestras madres nos están protegiendo y en Málaga Picasso tuvo una infancia bastante feliz, rodeado además de mujeres, su madre, su abuela, su tía, en fin, sus hermanas, y ahí hay una serie de invariantes,
no voy a decir que invariantes castizos, como diría Chueca Goitia, pero una serie de invariantes que le acompañan en su vida y en su obra, porque la obra de Picasso, como se ha dicho tantas veces, en realidad es casi un diario de su vida. A Mercedes de Guillén, creo que es, me corregiré a Malén si me equivoco, le declara que su primer recuerdo es la luz. Y esa es una luz compartida, una luz del Mediterráneo que compartimos con Barcelona, que compartimos con el sur de Francia, a la que vas a buscarla digamos, en la segunda parte de su vida. Y luego hay otras, las palomas le acompañan, su padre era un pintor de palomas, más bien mediocre, pero un excelente maestro. Los toros están presentes toda su vida y los conoce en la Plaza de Toros de Málaga. Y el Mediterráneo que le une a través de esa luz. Son invariantes que van a estar siempre. Y eso nos une a Málaga, porque Málaga no tuvo esa sociedad civil que sí tenía Barcelona, que pudiera, aunque había una parte, en el patronato del Museo Picasso de Málaga, pues están los descendientes, o la heredera de Juan Temburi, había algunas personas que querían reivindicar a ese paisano y a ese artista. Ha mencionado Carmen que la Fundación Unicaja está detrás también de una exposición de la Sociedad Económica de Amigos del País en Málaga, en la que nosotros también hemos ayudado modestamente, en la que se cuenta una historia que es muy poco conocida, cómo se intenta traer a Málaga la exposición de Picasso que estuvo en Barcelona y que no puede ser porque la guerra lo interrumpe. Bueno, no, la historia es bonita porque la guerra lo interrumpe, ¿no? Pero ahí hay un desencuentro económico también, porque quien trae la exposición pues, pide un dinero, la sociedad económica no lo tiene, entre que lo buscan, no lo buscan, pues llega la guerra y Picasso no puede volver por última vez a Málaga en el 36, que es el último intento. Luego Sabarté manda los libros, ya es una historia conocida, luego Christine aparece, en fin, había que recuperar también para Málaga esa memoria de Picasso, porque es importante también, no solo como una reivindicación icónico-mitológica legendaria, sino también como una palanca de transformación que ha supuesto que, agarrados a esa palanca que los años 80, en cierta manera impulsados también por la UNESCO, que dicen, oiga, tienen ustedes la casa natal de Picasso y ustedes tienen que hacer algo, no pueden dejarla ahí perderse, porque se constituye lo que en aquel entonces fue la Fundación Picasso de Málaga. Había que hacer de la necesidad virtud, un término que últimamente se usa mucho, claro, Málaga no tenía colecciones de Picasso. Y lo que se decide es hacer un centro de documentación. Había que investigar a Picasso y a partir de ahí contarlo. Pero eso ha sido el germen al final de una historia que sería largo de contar aquí, porque tiene muchas fases, muchos detalles. Pero esa casa natal al final acaba convirtiéndose en un referente de cultura moderna y contemporánea en la ciudad, que no había, que alberga propuestas de todo tipo, no solo picasianas, que se va a los colegios a hacer ese apostolado picasiano para contarle a los niños, a los jóvenes, oiga, que Picasso era un pintor nacido en Málaga pero que acabó en Francia y que aquí tuvo una vida que recordaría siempre, porque además Picasso se ha hecho un seminario en París recientemente, en el Instituto Cervantes, sobre el Picasso escritor. Pepe ha comisariado la exposición de la Fundación Unicaja sobre Picasso y la palabra, y en esas palabras, en esos escritos, está presente siempre Málaga. Acaba de enseñar, yo no lo conocía, acaba de enseñar Malén esa postal de Clavé, en el que le escribe al Picasso de Málaga. Por tanto, él contaba que era de Málaga, aunque evidentemente su juventud y después de la infancia, pues uno de los periodos más importantes para una persona es su juventud, y en el caso de un artista, y un artista que vive en ese ecosistema barcelonés de aquella época, pues con mucho más motivo, evidentemente. Eso no tiene discusión ni competición, no queremos, además, yo creo que todos, hasta nuestros amigos de La Coruña, que tienen la segunda casa natal de Picasso en España, se pueden hacer solamente en un sitio, pero nuestro amigo Román, yo se lo digo siempre, la casa natal de Picasso en La Coruña, indudablemente la conexión malagueña y Picasso estaba ahí. Desgraciadamente en Málaga no le hizo el caso que debiera. Tampoco creo que le hiciera el caso en el sentido negativo de despreciarlo, es que no lo conocían, no llegaba
esa información. Y nosotros teníamos, una vez que Málaga va creciendo, que se abre el Centro de Arte Contemporáneo, que hace 20 años se abre el Museo Picasso, felicidades por cierto, querido amigo, feliz cumpleaños. La casa tenía un reto, es decir, la casa empieza a hacer un centro de documentación, va incorporando una serie de colecciones por donaciones de la familia Picasso, que acaba yendo a Málaga a ver dónde nació su padre, se compran algunas obras, al final acabamos convirtiéndonos en un museo. Estamos en el sistema español de museos, estamos en la red de museos, tenemos una colección de obras que van desde los saltimbanquis que nos dona una institución local hasta el cuaderno de la señorita de Miñón o la colección Janlón que compra y adquiere el ayuntamiento, con lo cual tenemos una colección de obra gráfica muy importante, más fácil o más barata de mover, lo cual nos ha permitido estar en más de 20 de exposiciones de estas que se están celebrando en todo el mundo. Ahora estaremos en el Reina Sofía la semana que viene, cuando se inaugure la exposición. Estamos en el Centre Pompidou, estamos en las dos exposiciones de Unicaja, la Fundación Palau, el Centre Pompidou, en fin, una pléyade de grandes exposiciones que nos permiten proyectar desde Málaga esa imagen de Picasso. Pero teníamos el reto de qué hacer cuando ya tenemos un museo de Picasso con unas colecciones, con un edificio, y podríamos haber elegido ser un sitio de peregrinación, de hecho lo somos. Tenemos una escultura de Picasso en la plaza y yo creo que si cobráramos por fotografía la financiación de la casa natal de Picasso superaría la Fundación Gala Salvador Dalí. Yo no sé si te he saludado, Beba, o te he agradecido antes a Beba Tusell, que está aquí, que podría hablar de Picasso y podría hablar de Dalí, puede hablar de todo eso porque lo conoce muy bien, incluso lo ha vivido en casa, así que, pero lo ha estudiado también mucho. Yo he llegado a ver a personas que desde el propio taxi, sin bajarse, fotografían la puerta y se van, y otros que se hacen la foto en la puerta de la casa natal y se van, o una señora que le toca la cabeza todas las mañanas a Picasso, que ya le tiene la coronilla un poco desgastada, y se presigna luego y ya empieza su día como si fuera un santo laico contemporáneo. Y podíamos haber convertido eso en, efectivamente, como nos presionaba turismo, es decir, mira, aquí nació Picasso, aquí está la cuna, mira usted, está en la cama, aquí dormían. No, y decidimos hacer eso, decidimos hacer todo lo contrario, hacer una evocación de cómo una familia del siglo XIX, porque Picasso no es un pintor del XIX, Picasso es un pintor del XX, pero es un hombre educado y formado en el XIX, y de ahí muchas de esas cosas que ahora se le imputan, porque forma parte de un tiempo y de una sociedad, y decidimos contar qué pasó ahí, quién vivía ahí, desde su padre a su madre, y cómo esa vida, y cómo esas personas, y cómo esa ciudad pudieron contribuir a su vida y a su obra. Y eso es lo que la casa es hoy, es un lugar que no es un fósil, no es algo estático y como digo, mítico, sino que es algo dinámico, que además es una palanca para trabajar en proyectos, por ejemplo, de inclusión social a través de nuestro departamento de mediación, o proyectos de investigación. Yo me reía muchísimo, y Malén lo entenderá perfectamente, cuando Malén decía que alguien podría desentrañar los movimientos de Picasso a través de los tickets del metro. Bueno, pues hasta ahí no ha llegado, pero nuestro Rafael Inglada lo hará ya la inteligencia artificial, me temo, pero Rafael Inglada, un producto propio de lo que fue la casa natal, que como dije empezaba como un centro de documentación y que tiene y sigue teniendo esa voluntad y esa vocación de investigar a Picasso, no solo con su relación de Málaga, pues Rafael ha hecho un trabajo de años, casi 30, de vaciado de documentación, y vamos a presentar, si todo va bien, con el patrocinio, por cierto, de la Fundación Unicaja, el primer volumen de Picasso diario, en el que podremos saber los movimientos prácticamente de Picasso día a día, qué pintó, con quién se encontró, porque claro, dejaba pistas por todos sitios, en los
los reversos de los cuadros, en los reversos de las notas, en su agenda, en los tickets, en las visitas, en las cartas que escribían uno. Y Rafael se ha tomado la molestia de vaciar toda esa documentación e ir ordenándola día a día. Y eso va a ser un documento muy interesante, probablemente no definitivo, porque hay muchísimo, como decía Malén, que todavía hay que ver y que supone esa sección, esa proyección de investigación que la Casa Natal, como centro de documentación, nunca ha dejado de tener. Yo creo que después del Museo Picasso París, del Museo Picasso Barcelona y con el permiso de nuestros compañeros y amigos del Museo Picasso de Málaga, pues es el tercer centro de documentación. De hecho, la responsable de la biblioteca y el centro de documentación del Museo Picasso de Málaga es una persona formada inicialmente en la Casa Natal, y esto en conjunto ha servido también para que Málaga, y no hemos venido aquí a hablar de la Málaga de los museos, pero está ahí, pues Málaga haya decidido transformarse a partir de la oferta cultural y especialmente de la oferta de museos. No teníamos una sociedad tan articulada y también dinamizada como la barcelonesa de ese momento, ni la de Bilbao, que permite la creación de un museo de bellas artes como el maravilloso museo que Miguel transformó y que va a volver a transformar ahora, y que son referentes. No voy a hablar del Guggenheim porque eso ya es otra operación de unas magnitudes que a nosotros se nos escapan porque nosotros estamos en otra línea. En fin, concluyendo, Picasso nació en Málaga, pero Picasso ya no es un pintor francés nacido en Málaga, sino que es un pintor universal que pasó por Málaga, La Coruña, Madrid, Barcelona, París, y al final acabó siempre buscando esa luz del Mediterráneo, porque ya en el final de sus días estaba más en el sur de Francia, pegado al mar, que en el París de sus años de juventud. Muchas gracias, José María. Quizá dos cuestiones, una muy actual, no solo de este año, pero que se ha discutido y se sigue hablando este año, que es la relación entre la obra y el autor, en este caso Picasso, la figura, la construcción de un personaje, digamos, que llega a la obsesión, ¿no?, de hacer una especie de búsqueda GPS, de casi fetichista, de los lugares donde estuvo, que pueden a veces más o menos ayudar a comprender por qué las obras son como son, esto por una parte, y por otra pues se me venía a la mente, escuchándote, el modo, en algunos casos hoy casi digamos obsesivo, como las ciudades buscan encontrar en alguna figura cultural, en este caso en un artista como Picasso, una identidad no solo para construirse o ratificarse como lugar de cultura, sino en un cóctel, digamos, que es muy de nuestro país hoy, que es la relación entre el turismo, la cultura y la memoria de los artistas. Se me ocurren dos preguntas para vosotros. Una, ahora que estamos ya llegando al final del año 2023, desde vuestras experiencias, que son distintas, pero de algún modo todas vinculadas a lo que hoy nos reúne aquí, ¿qué creéis para lo que servirá esta conmemoración o para lo que ha servido? Esta sería una pregunta sobre la conmemoración, y otra que también tiene que ver, y que creo que es un asunto en el caso de Picasso, pero no solo en el caso de Picasso, sino en el arte moderno o el arte hecho en el siglo XX, qué valores son interesantes o rescatables o adecuados para interesar a las nuevas generaciones en lo que nos corresponde hoy, que es Picasso, es decir, cómo contar, cómo motivar o cómo despertar la curiosidad a las nuevas generaciones que no van tanto a los museos, sino que construyen sus propios museos en Internet. Por lo tanto, ¿qué os sugiere la conmemoración Picasso
hoy, y seguro que os sugieren cosas muy distintas por experiencias variadas. Y luego otra, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? No solo con Picasso, sino que hacemos los museos, qué hacéis los historiadores del arte, qué hacen, digamos, los gestores y las gestoras. Y luego, si alguien tiene, después de esta primera ronda, algo que aportar o que comunicar, quiero creer que hay un micrófono que nos permitirá, pero si os parece una primera ronda rápida respecto a lo que mencionaba. Desde luego sabemos conmemorar, ¿eh? Los españoles, yo creo que sí, ¿no? Enterramos muy bien. No, yo creo que sí que quedará mucho, pero yo creo que también el llamar la atención sobre lo que es justo, ¿no? Que es que lo que hoy disfrutamos de Picasso se debe a la voluntad de Picasso, es decir, el Museo de Málaga, el Museo de Barcelona, el Guernica, el cuadro que no recogió. Es decir, el patrimonio picassiano, básicamente, es el que heredamos, digamos, o nos legó, digamos, el propio artista, ¿no? Y nos toca gestionar, yo creo que un corto legado, ¿eh? Es decir, que corto en el sentido de que seguramente si hubiera podido vivir o sobrevivir al generalísimo, pues seguramente no sé cuál hubiera sido su decisión de... Pero claro, la bodega, la gran herencia se lo ha quedado Francia. La habremos reivindicado como un gran pintor español, pero la gran herencia está en el Museo Picasso de París, ¿no? Y por lo tanto el resto nos toca también. Yo creo que muchas de las tensiones que se generan en torno a Picasso, dónde tiene que estar, cómo tiene que estar, tiene que ver un poco con la digamos, con la un poco pobreza o la falta de obras de Picasso. Entonces yo creo que lo que tiene que quedar siempre yo creo que es un reconocimiento en España, desde luego, de la gran aportación que hizo el propio Picasso, ¿no? Ha coincidido la celebración de Picasso con la celebración de Sorolla. Yo creo que también, y se puede ver también muy bien dónde está el gusto popular, ¿no? Bueno, Tapies es ahora, en el 2000, ahora, ¿no? No, Tapies y Chillida y Tapies celebran el aniversario el año que viene, ¿no? Entonces, pero Sorolla, te quiero decir que Sorolla está pintando el cuadro famoso de los niños en la playa el mismo año que está pintando Picasso Las señoritas de Aviñón, ¿no? Y Sorolla cierra de alguna manera el Prado y Picasso abre el Reina Sofía, ¿no? Esto ya indica algo relevante, ¿no? A partir del decreto de separación de las colecciones, ¿no? Pero también yo creo que pensando en el futuro, en reivindicar a Picasso y el sentido que tiene de traición y de absoluta adoración que tiene a la tradición, también hay que tener en cuenta que seguramente Picasso ahora está más alejado del gusto popular que Sorolla, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que saber explicar a Picasso y llevarle, digamos, delante del nuevo público, delante del público que se va a ir, de la sociedad que va a ir encontrándose con él, ¿no? Reivindicándolo también desde el valor de su aportación realmente extraordinaria al cambio moderno, ¿no? Ahora que has citado, estamos haciendo una obra de ampliación al Museo de Bellas Artes de Bilbao. La ampliación no es para los que ya estamos convencidos, ¿no? Es para los que vamos a tratar de convencer en el futuro, ¿no? Yo creo que después de la conmemoración de Picasso este año, pues habrá que seguir convenciendo sobre la importancia de Picasso, porque algo raro nos ha pasado con Picasso, ¿no? En nuestra historia contemporánea, ¿no? En la historia del siglo XX. Contestando la pregunta de Pepe, bueno, lo que ha puesto sobre la mesa, ¿para qué ha servido el año de la celebración Picasso aquí en España? Yo creo que mucho, porque es cierto que siempre se hacen exposiciones Picasso. Los museos Picasso hacemos cada año una o dos exposiciones relacionadas al Reina, el Prado ha hecho, los museos importantes hacen exposiciones sobre Picasso con una cierta frecuencia, pero esta explosión de exposiciones Picasso en todas partes de España, exposiciones grandes, pequeñas, yo creo que ha llegado a mucha gente que, bueno, que lo habían visto una vez porque habían ido a Barcelona, una vez porque habían ido a Málaga,
Han ido a ver el Guernica, obviamente, han ido a París, pero ver Picasso en tu propia ciudad, en tu propia tierra, yo creo que ha sido muy importante para acercarlo a todo el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque nos ha forzado a los picasianos, nos ha forzado a buscar temas. Es decir, que Picasso está todo dicho, sí, claro que está todo dicho, pero hay muchas cosas por decir. Entonces yo creo que ha forzado las imaginaciones y un poco los discursos que tenemos todos. Yo creo que ha ido bien por esta parte. Y luego había una cosa que te quería contestar a ti que se me acaba de olvidar. Bueno, pues nada, otra vez será. De una cosa que has comentado tú, bueno, se me ha olvidado. Yo creo, por una parte, yo creo que por la parte de estructura, digamos, yo creo que hay esas novedades que apuntaba, ¿no? Esa parte de abrir, de no entender la conmemoración solamente como algo público y extenderlo, también, no solamente en la parte de financiación, que creo que es muy importante y que hay que sumar siempre esfuerzos, sino también en esa apertura, por ejemplo, a través de la garantía del Estado, ¿no? Que se abra, que se entienda que las instituciones públicas, privadas, municipales o estatales sirven al interés general y que en ese sentido son iguales que las que están dentro de, o sea, que son iguales que las estatales, ¿no? Yo creo que esa es una aportación importante o desde luego un precedente sobre el que espero que se siga trabajando, ¿no? Porque me parece importante. Yo luego, claro, yo creo que hay quizá un cambio generacional, a lo mejor. Yo recordaba ahora a Fernández del Amo que en el 55 plantea que, bueno, como él no tiene Picassos, ni tiene Mirós, ni tal, que hay que mirar al futuro, ¿no? Y pienso que también otra aportación de esta celebración es lo que decía Malén, o sea, de repente la atomización, 60 exposiciones más todas las pequeñitas, ¿no? De las programaciones complementarias, por todo el mundo, hacen que ese Picasso español residente en Francia se multiplique, ¿no? Esa idea del patrimonio arraigado al territorio quizás se tiene que cambiar y va por ahí también esa digitalización y las redes sociales, que es la forma de acercarlo al público más joven, ¿no? Pero también en esa parte ya hay, desde la experiencia ahora con las redes sociales, las dos mujeres, iba a decir chicas, pero que gestionan las redes sociales son muy jóvenes y son gente con una formación extraordinaria y lo digo también como profesora porque a veces es difícil, porque no vienen de la historia del arte y han sido capaces de dar unos contenidos de mucha calidad con un tono muy accesible, que es lo que se les pide. Y evidentemente hay que hacer ese esfuerzo de acercar a la cultura, de tratar de ganar adeptos, pero yo también creo que una parte importante de las exposiciones Picasso del programa, de la celebración, es esa parte académica en la que se ha incidido tanto y en poner el foco en la importancia de la tradición en Picasso, de una tradición que se traiciona o que sirve para proyectarse al futuro, ¿no? Pero creo que es importante, yo lo machaco mucho en clase y me parece importante porque ahora hay como una especie de adanismo quizá muchas veces y creo que es importante entender a ese Picasso que trabaja desde la tradición, desde el conocimiento y desde un manejo de las fuentes del lenguaje muy importante y que eso es algo que hay que acercar también que tenemos que reivindicar, ¿no? Bueno, me ha gustado lo que ha dicho Malén. De Picasso está todo dicho, pero queda mucho por decir. En Málaga la Fundación, y la Fundación, el Museo Casa Natal, tenía claro que no podía competir con el resto del mundo haciendo grandes exposiciones por presupuestos, por magnitudes. Y lo que nosotros nos marcamos como objetivo fue incentivar, motivar a esa sociedad civil malagueña a que recuperara Picasso desde distintas perspectivas. Esta exposición que he citado de la sociedad económica, pero se inauguró hace poco una en el Museo del Vino, poniendo en relación Picasso el vino, muy modestamente, pero intentando poner el Museo del Automóvil también incluso sacamos el Hispano Suiza y el Talbot hace poco, que tienen uno
iguales, un modelo parecido, en fin, hacer que a los distintos tipos de público, que a lo mejor no son picasianos, pero le llegara ese olor picasiano. ¿Qué hacer con los jóvenes? Seguir haciendo apostolado. Yo acabo de llegar de Marruecos y me invitaron a hacer una conferencia en el Cervantes, pero les dije, bueno, pues ya que voy a estar allí, no voy a estar todo el día de manos cruzadas, y pedí ir al Colegio Español, y estuvimos hablando con los chicos de bachillerato sobre Picasso, que por cierto habían pintado un Guernica en color para intentar darle la alegría de un Guernica de vida, en contraposición con el Guernica en blanco, negro y gris, que era la guerra, y ellos querían darle ese color como superar la guerra. Desgraciadamente ya sabéis todas las circunstancias actuales, y para eso hay que seguir formando al profesorado desde la universidad. Nosotros pusimos en marcha la cátedra Picasso, el Museo Picasso puso su digamos, centro de investigación, también en colaboración con la universidad. Es fundamental que sigamos trabajando con la universidad para que ellos a su vez formen a profesores, que a su vez formen pero no solo a las nuevas generaciones, hay que trabajar como decía, con los diferentes tipos de público. Y por terminar, se mencionaba el asunto del turismo. Claro, el turismo es algo que ya no podemos nosotros renunciar a él, pero nadie en esta mesa es un agente turístico, somos agentes culturales. En mi caso, en nuestro caso, en Málaga, el sueño nuestro es poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que en el futuro esa Málaga tenga articulada una sociedad civil, y cuando lleguen otras oportunidades de cualquier tipo, porque ya Picasso no aparecen todos los años, pues esa sociedad civil esté mucho mejor estructurada, mucho mejor construida, y pueda contribuir mucho mejor a la mejora. Y así sí, ya. Bueno, antes de pasar la palabra a ustedes, que ya hay alguna palabra, se me ocurre una cosa, no sé si es el lugar donde hay que decirla, pero quizá, dado que es la primera vez que en este país hay un cierto, digamos, consenso transversal para celebrar a este artista, y dado un asunto que daría para otra mesa, que es la todavía insuficiente capacidad patrimonial de que Picasso esté presente, o el legado de Picasso en nuestro país, recordar que hay importantes colecciones de Picasso todavía. Es decir, la familia, por llamarlo de alguna manera, hay colecciones muy importantes. No sé, quizá sería un buen momento para a quien le corresponda, que probablemente no somos ninguno de los que estamos aquí, hiciera un trabajo, digamos, de acercamiento, de diálogo, de ayornamiento, para que parte de esas importantísimas colecciones que son privadas al día de hoy, de algún modo, no digo que las regalaran, pero que estuvieran más presentes en nuestro país. Porque si no, lo van a hacer otros. Había una palabra por allá. Los que estén interesados en Manuel Ángeles Ortiz, va a empezar en la mesa redonda en la sala 2. Aquí los que se queden en Picasso, que sepan que termina mañana a las 14 horas esta mesa. Bien. Por favor, adelante. Buenos días, se oye, sí. Yo tengo una pregunta para Rocío, y luego quería hacer un comentario a propósito de algo que ha dicho José Lebrero. La pregunta para Rocío es que en ese trabajo ingente que estáis y habéis hecho sobre Picasso, si tú has hecho alusión a la colaboración de instituciones municipales, entonces te quería preguntar si habéis rastreado homenajes, actos, que yo conozco varios, que se han hecho y que han pasado muy desapercibidos, pero no solo recientemente, sino hace muchos años, en localidades fuera de Madrid, fuera de Barcelona. Si habéis hecho eso. Y en cuanto al Lebrero, el comentario que quería hacer es el de la alusión que ha hecho a la donación de artistas, de cómo son muy generosos, y también a lo que ha dicho de los museos monográficos, aunque tendremos ocasión de hablarlo aquí. Yo quería comentar que yo estaba vinculado a intentos de donación de obras de artistas a museos con un rechazo sistemático desde hace muchos años. Muchos museos españoles no tienen ni sitio físico para conservar obras y entonces rechazan. Recuerdo hace más de 20 años, por ejemplo, el rechazo a la donación que hacía la familia de Moisés Villedia, por ejemplo.
No sé si finalmente se consiguió, o el escultor Ferreira también, y tantos otros. Y en cuanto a los museos monográficos, es que están en una penuria absoluta. O sea, es que hablamos de una colaboración con las instituciones municipales, pero es que las instituciones municipales tienen a los museos monográficos, que podemos hablar de ello, por ejemplo, el de Caneja en Palencia, o el de Quesada, o en Guadalajara Francisco Sobrino, o tantos otros, que son una auténtica penuria. Por no tienen ni presupuesto, porque dependen a lo mejor de concejalías de la cultura y, bueno, pues ala, este poquito dinero, o sea, es que parece mentira, pero se han hecho exposiciones en museos de estos por 2.000 euros. Exposiciones importantes, ¿eh? ¿Por qué? Porque no contratamos a una empresa de transportes acreditada, sino a una empresa de transportes que lleva los cuadros con papel de embalar en una furgoneta y cosas así. No hacemos seguro, no pagamos a los comisarios y entonces al final pues se pueden hacer exposiciones, claro que se pueden hacer exposiciones. Pero es que yo creo que una de las cosas que deberíamos sacar de aquí cuando esta tarde o mañana, no sé cuándo se hable de museos monográficos, es que hay que exigir a la administración local que colabore más, que es que están en la más absoluta penuria estos museos. Bueno, eso era el comentario que quería decir. Y la dificultad de donar o de fundaciones. Yo tengo ahora un amigo que quiere donar, hace una fundación, un gran escultor, 100 y pico obras. Y no podemos hacer la fundación, porque sí, la puedes crear, pero ¿cómo la mantienes? ¿Cómo pones una gestoría? ¿Cómo la tienes abierta? Etcétera, etcétera. O sea, eso es un comentario, ¿eh? Y muchas gracias. ¿Me puedes decir eso? Perdone, que sí. Había, creo, otra palabra. ¿Había otra palabra? Aquí, en la segunda fila. Pero a nosotros sí, si no, no le oímos. Se ha hablado, buenos días, se ha hablado mucho de los museos monográficos, hemos hablado de todo. Había una pregunta que ha hecho usted, diciendo que en el futuro, ¿qué esperamos para la juventud? Y yo, por experiencia de 20 años, le voy a decir que el futuro empieza por la política. La política es la que está hundiendo cultura. Porque el único poco dinero que sobra de todas las consejerías y demás, lo último, empiezan a repartirse, Hacienda, lo otro, y urbanismo, todas esas cosas, y lo último dinero es para cultura y turismo, y queda una migaja. Entonces, los colegios tampoco fomentan, el sistema de educación que tenemos tampoco fomenta a estos niños y al futuro para que vayan a los museos. Los museos están yendo el inserso y las personas mayores. Los niños, el maestro tiene problemas por llevar a los niños porque si le pasa algo al maestro se lo cepilla, así por lo bueno, por lo caro. Y segundo, porque antes que yo estudiaba, cuando yo estudiaba y veían a alguien que sabía pintar, que tenía unas manos, el maestro se preocupaba. Hoy los maestros dicen que se aburren en las clases. Y se lo voy a decir con experiencia. Los museos va el inserso y alguna persona que está con la cultura. Los colegios, hay que empezar por abajo. Y por abajo este gobierno, ni el que había, ni el que viene, lo hace. De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. ¿O algún comentario más? Bueno. Al final hay otra más y tenemos que ir acabando, pero no lo veo yo. ¿Dónde es? ¿Había un chico al final? Al final no era. No. Bueno, pues si les parece, vamos a dejarlo porque el entorno lo invita a ello. Vamos a volver del lamento a la celebración. Yo sí, solo Estaba yo ya, adelante, no, claro. Sí. Es que sí me gustaría hacer, porque como no lo vais a reivindicar vosotros, desde la celebración se ha hecho mucho hincapié, hay un acuerdo con el Ministerio de Educación, que es que no me ha dado, yo soy un poco desordenada,
donde se ha trabajado con la Facultad de Educación, se han hecho contenidos dentro de las unidades didácticas para incluir a Picasso en los programas, y se ha puesto en valor algo que ya existe, que son todas las herramientas que tienen el Museo Picasso de Málaga, el Museo Picasso Barcelona, Casa Natal, que son ingentes. O sea, sí se está trabajando mucho y se está trabajando con los colegios, y los colegios acuden a los museos. Y eso me parece que es una reivindicación, porque es un trabajo que sí se está haciendo y me parece importante también reivindicarlo. Sí, lo reivindicamos, pero es que hay que hablar de Manuel Ángel Ortiz. Eso, Sí. ya. Perdonad que tenemos que acabar. Bueno, entonces ya no lo dejo en lamento y celebración, sino dar las gracias a Art Jaén, porque creo que se ha hablado de cultura y de educación, que me parece que es un cóctel siempre muy sabroso. Gracias a vosotros y a ustedes, y hasta otra ocasión.